en el gran dilema de todos los gobiernos y de todos los estados, precisamente la cuestión laboral. Estamos ya casi más de mes y medio en un encierro que poco a poco se va convirtiendo cada vez más en involuntario. Eso ha conllevado de que efectivamente haya un gran resquemor precisamente en estos dos sectores de la sociedad, como son los trabajadores y los empleadores. Bueno, evidentemente quiero primero enviar un cordial saludo a todos mis exalumnos y ahora de sexto nivel. Quiero obviamente también mandar un abrazo fraterno al área social y laboral de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia, de la cual tengo el honor de ser hoy coordinador. También quiero enviar un saludo muy afectuoso a consultorios jurídicos gratuitos, también de la Universidad Central del Ecuador, que hoy por hoy, gracias a la dirección del doctor Hernán García, pues evidentemente ya estamos dando el servicio a la sociedad de asesoría gratuita, especialmente en 3 áreas que son niñez, violencia y obviamente también laboral. Como no, también pues dar un gran saludo y afectuoso también a los amigos y miembros de Estudios Superiores Laborales, un grupo que nació en la Universidad Central del Ecuador, precisamente con estas inquietudes sobre la cuestión de qué es materia laboral. Hagamos este primer balance y digamos que en un primer término vamos a hablar desde un punto de vista subjetivo, luego otro punto de vista objetivo y finalmente una especulación, que lo llamo yo como especulación. Quiero iniciar contándoles algo que cuando estuve en Argentina con el doctor Ricardo Rabinovich, a quien le envío obviamente un afectuoso y cordial saludo, se dirigía en una clase de derechos humanos a sus alumnos de laboral y nos decía, no hay nadie que sepa más laboral que ese hombre que llega a su casa cansado, molido por un día de trabajo, se sienta a su mesa y le pide a su esposa que le sirva una copa de vino. Claro, estamos hablando de Argentina. Y con lágrimas en los ojos le dice, vieja, me botaron del trabajo. Él nos decía, no hay nadie que sepa más derecho del trabajo que ese hombre. Porque para ese hombre va a tener que tratar de conseguir un trabajo el día de mañana para poder subsistir, para poder recrear su proyecto de vida. Y hoy quiero empezar así este diálogo y este conversatorio precisamente con ustedes, tomando en cuenta esta situación, de que el trabajo es la única manera que nos permite un proyecto de vida. Como yo les decía, hagamos primero una parte subjetiva. ¿Qué son los derechos del trabajador? Bueno, por antonomasia, los derechos del trabajador es una institución jurídica irrenunciable. ¿Por qué son irrenunciables? Simple. Es muy simple. Porque cuando nació el trabajo como una categoría social, por allá por finales del siglo XIX, 1800, no, bueno, perdón, no, sí, siglo XVIII, 1769, por ahí la segunda mitad, y obviamente empezaría a tener su mayor empuje a partir del siglo XIX, inicios, los trabajadores, por esa desesperación de sobrevivir, tal como ahora, ¿no? Y tal como en cualquier país del mundo, como los venezolanos en Ecuador, como todos los latinos en Europa o en Estados Unidos, la desesperación hace que uno prefiera dejar sus derechos por tener un ingreso que le permita vivir, quién sabe dignamente, pero que le permita vivir. Por eso es que en una primera etapa se habla de que los derechos del trabajador
tienen y deben ser irrenunciables. Ya vamos a explicar un poco más lo que es la irrenunciabilidad. Y finalmente tenemos también la cuestión de intangibilidad. La intangibilidad en realidad se refiere a ese aspecto en que el momento en que los derechos del trabajador son establecidos no pueden ser eliminados. ¿Sí? No pueden ser ni eliminados ni tampoco pueden desaparecer y peor, menoscabarse. Estos dos principios han sido recogidos por la Constitución en el artículo 326, numeral segundo, y la irrenunciabilidad la vamos a entender como aquella imposibilidad jurídica de desprenderse de los derechos. Como hemos dicho, la desesperación del ser humano por tener una fuente de trabajo obliga varias veces a que éste prefiera desprenderse de sus derechos a quedarse sin fuentes de trabajo. Es lo que está sucediendo en este instante en muchas empresas en el Ecuador, ante las amenazas de la parte empleadora, obviamente, ¿no? Y que ha sucedido siempre. Eso no es solo por la cuestión del COVID, por eso ya vamos a seguir dialogando más adelante sobre un balance de lo que nos sucede y de pronto podamos dar algunas expectativas para poner en alerta especialmente a las bases y a los grupos sociales que son ahora los llamados a proteger los derechos de la gran mayoría de ecuatorianos, sino de todos, porque tarde o temprano todos seremos trabajadores. Los niños que están ahora intentando educarse en escuelas virtuales, los estudiantes que hoy en la Universidad Central estamos padeciendo también porque el gobierno ha decidido retirarnos, y no solo a la Universidad Central, sino a la educación pública, retirar los fondos, obviamente no van a tener una mejor oportunidad para trabajar. ¿Se dan cuenta por qué la racionalidad entonces de haber convertido a la irrenunciabilidad como la incapacidad de desprenderse jurídica? Es decir, ¿qué significa esto? Y Américo Pla, en su libro Derechos, Principios del Derecho del Trabajo, lo explica como aquella que, aunque uno se beneficie, no pueda desprenderse de estos derechos. Imagínense qué capacidad, o sea, aunque uno crea que desprendiéndose de este derecho, decir, bueno, ya no quiero cobrar el sueldo completo, porque no quiero perder el trabajo, pero la norma laboral dice, no, usted no tiene por qué desprenderse de aquello. Esos son sus derechos, y usted no tiene por qué desprenderse de aquellos. Pero vamos a seguir hablando de esto. La intangibilidad, en cambio, se refiere a que precisamente el mejorar las situaciones de los trabajadores, y que ahora se lo ha entendido en una gama más amplia, ¿no? Ahora ya se habla de la intangibilidad de todos los derechos, pero centrémonos solo en el derecho del trabajador. Es que cuando una vez que estos están establecidos, sea por una contratación, o sea por la ley, o sea por cualquier mecanismo, estos ya no pueden desaparecer o no deben desaparecer. Lamentablemente, es uno de los derechos, es uno de los principios constitucionales que más se ha roto, no solo ahora, sino desde que existe el Código de Trabajo, es decir, desde 1938. Siempre la parte empleadora está lista para golpear a ese derecho. Existe una estabilidad relativa, tal como lo dice Américo Pla en su libro. En el Ecuador, lamentablemente, y para los trabajadores que tal vez nos estén viendo o para quienes tengan, porque todos tenemos familiares trabajadores, pues tenemos que decir que lamentablemente en el Ecuador, básicamente hasta el 2015, existía y sigue existiendo solo la estabilidad relativa. ¿Qué significa la estabilidad relativa en el trabajo? Significa que el empleador siempre tiene la capacidad, no el derecho, la capacidad de desprenderse de los trabajadores. Sea de una manera legal, a través de los mecanismos que otorgue la ley, en este caso, por ejemplo, en el Ecuador, sería el visto bueno, o de la misma manera, de una manera ilegal, que en este caso es el despido intempestivo. Lo llamamos ilegal no porque su accionar conlleva efectivamente una sanción, ¿sí? Que está en el artículo 188, por eso es ilegal. Obviamente, después del 2015, de las pocas reformas interesantes, llamémoslo así, de la Ley de Justicia Laboral, aparecería lo que se denomina como una estabilidad absoluta, especialmente de las que son mujeres embarazadas y especialmente también de los dirigentes sindicales. En las mujeres, bueno, de las mujeres que están embarazadas, que han dado a luz,
y están en proceso de lactancia, es decir, proteger la maternidad. Por eso digo que es una reforma muy interesante, porque efectivamente plantea la incapacidad que tiene el empleador de despedir a sus trabajadores. Ahora, ahí obviamente siempre tocará, después de algún tiempo, llevar un análisis para hablar de la efectividad de esta institución jurídica, porque lo que realmente pretende no es que la mujer está embarazada o que está que está en lactancia o que está en maternidad, cobre una indemnización abultada. No, esa no es la intención. La intención es de que en el momento más álgido en el que está una familia, como es el nacimiento de una nueva vida, esta no se quede desprovista sin su trabajo. ¿Ya? Ese es el sentido de esta normatividad. Por eso, lamentablemente, por eso digo, tocará ver, porque la efectividad de esta norma es de que se cumpla con la estabilidad absoluta, es decir, la incapacidad que tiene el empleador de desenrolar trabajadores durante este periodo que sería de maternidad. Ese es el sentido, y parece que obviamente la estadística se inclina a que solo en el ámbito privado, público, es donde la mujer mantiene la estabilidad absoluta, mientras que en el ámbito privado prefiere mejor una indemnización. Desde el punto de vista objetivo, podemos conversar un poco la actividad que ha estado desarrollando desatinadamente, eso es algo definitivo, el Ministerio del Trabajo. Lamentablemente, el Ministerio, a pesar de que la Constitución le nombra como un ente rector, supuestamente, de la actividad laboral en el Ecuador, pues esta emergencia le ha convertido en un ente bastante inútil, por no decir incapaz. Porque miren que con sus primeras resoluciones, con la 77, por ejemplo, llamó a hablar una recuperación de las horas no laboradas por el tiempo de aislamiento, o de cuarentena, perdón. Se habló de 16 horas semanales, además de las 40. Sin embargo, encontraron de pronto de que eso podía ser una situación demasiado complicada para los trabajadores y mejor prefirieron, luego, en la resolución número 80, rebajar a decirle no, que sean solo 12 horas, como queriendo asimilarle a la institución de las horas suplementarias, en que las normas dice que aquellas no pueden ser mayor a 12 en la semana. Ahí tenemos, o sea, el primer desatino, y digo, ¿por qué? Porque lo que nos están demostrando es que son medidas que han sido tomadas de una manera apresurada, sin tomar en cuenta la legalidad y tampoco cuestiones lógicas humanas. Tomemos en cuenta de que, materialmente hablando, personas que han estado acostumbradas a un trabajo diario de 8 horas diarias, de 9 horas diarias, de 10 horas diarias, cambiar a 12 o 16 horas diarias, entonces es algo muy complicado, algo extenuante y algo que a la final eso también va a reportar una pérdida para los empresarios. Es algo que también hay que tomar en cuenta el momento de tomar esas decisiones. Luego se emite una resolución de más escueta con un solo artículo en el que nos dice que el COVID no será considerado ni como enfermedad ni como accidente de trabajo. Cuando la OIT, ¿no es cierto?, emitió efectivamente un comunicado mundial de que mejor debe valorarse de aquella manera precisamente al COVID, y tomando en cuenta que el Ecuador es signatario y ese convenio internacional 129 de la OIT está vigente desde 1979, más o menos, justamente sobre cuestiones de riesgos del trabajo. Entonces, miren, el gobierno tuvo que salir a decir, no, bueno, si efectivamente se enferma en el trabajo, tiene que ser considerado un accidente, porque para mí es algo evidente, sino que aquí viene una pequeña situación que es compleja, en el sentido de que para que el seguro social, ¿no es cierto?, valore un riesgo del trabajo, tiene que determinarse si fue por caso fortuito o responsabilidad del empleador o responsabilidad del trabajador. Y en ese punto, entonces, medir a quién le toca indemnizar a ese trabajador por ese accidente de trabajo. ¿Ya? También puede ser
en realidad para las empresas es más fácil que sea considerado como una enfermedad profesional. Definitivamente es mucho más sencillo. Actualmente, frente a la incapacidad, obviamente, como yo les acabo de decir, en el Ecuador solo existe estabilidad relativa para la generalidad de trabajadores, exceptuando el grupo que mencioné. Lo único que ha emitido o ha hecho un sistema del Ministerio del Trabajo es la obligatoriedad de emitir el correspondiente acta de finiquito y hacer notar por qué supuestamente desenrola al trabajador de su trabajo. Entonces miren que ahí viene un doble problema. El ministerio no está haciendo su verdadera función de velar velar por los derechos del trabajador, porque entonces permite al empleador de una manera pues discrecional y arbitraria utilizar una norma laboral como es el artículo 169, numeral segundo, que para interés de ustedes, y si desean un poquito profundizar un poco más, hoy no lo vamos a hablar tanto, ya tuve yo un primer conversatorio en el cual profundizamos un poco más por qué no puede entenderse este momento de aislamiento dentro de las causales del numeral 6 del 160 del Código del Trabajo. No es o no puede ser utilizado. Es ilegal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todas las empresas que dejen por escrito que termina su relación de trabajo con los trabajadores por el 169, el numeral 6, y no están destruidos, no están bombardeados, no están inundados, no están caídos, bueno, o la tierra no se destragó, lo que ocasionaron fue un despido intempestivo para los trabajadores. Y yo vuelvo para las personas, obviamente, quienes están mirando este video, pues conozcan de empleadores que han estado, vean, y todavía tienen opción de pedir a todos sus trabajadores que regresen, que se pongan al día en sus salarios y mejor piensen en otras situaciones, no sé, inclusive se puede empezar en préstamos, pero no se arriesguen, porque lo que yo advertía, y lo vamos hoy también a decir, es de que estas medidas que han tomado los empleadores de manera unilateral y con un Ministerio del Trabajo que tampoco ha dado directrices o asesorado a ambas partes, porque la misión del ministerio es precisamente, en teoría, dar una directriz para ambas partes, no imponer, porque el que impone en el Ecuador son los jueces, ellos son los que declaran y establecen los derechos de los ecuatorianos a través de una sentencia. El ministerio lo que trata es de regular las relaciones laborales, o mejor dicho, no, perdón, viabilizar, porque la regulación le toca a la ley, no a un ministerio. A un ministerio lo que le compete es viabilizar. Lamentablemente, miren que lamentablemente vivimos en un momento, refiriéndonos a esta situación de la pandemia, vivimos un momento que es muy complejo, sumamente apretado económicamente, laboralmente, y lo cual efectivamente va a obligar a tomar a nivel internacional y mundial medidas tal vez un poco menos humanas. ¿Eh? Me refiero a menos humanas con decir que tal vez se transgredan derechos fundamentales, porque el derecho al trabajo es un derecho fundamental, porque nadie puede subsistir sin trabajo en el mundo, absolutamente nada. Todos tenemos que trabajar. La gran masa de la humanidad tiene que trabajar. Entonces, en este instante, obviamente, el mundo está entrando en un proceso de recesión, porque obviamente hay actividades que se han detenido. Como leía en el comercio de hoy en la mañana, los empresarios se quejan de que los arroz se están acabando, perdón. Sin embargo, miren, tal vez uno de los graves problemas que adolece este país es que las decisiones están siempre tomadas con respeto, obviamente, a esa gran profesión de los seres humanos que nos hacen y nos alegran la vida, pero son payasos. El día de ayer estuve viendo un programa que es transmitido por Ecuavisa, lamentablemente en horas de la mañana, en el que el señor pues, que conduce
pues efectivamente llama a un panel y el panel siempre está integrado por los mismos impreparados de siempre, porque obviamente los empresarios medianamente saben hacer dinero, y ya voy a decir por qué medianamente saben hacer dinero, y llaman, y no nos llaman a representantes de los trabajadores, y los pocos representantes que están de los trabajadores no tienen herramientas de epistemología, que también vamos a ver si hablamos un poquito de aquello. Eso es algo bien complejo, eso es algo sumamente complejo. Y la solución de los expertos laborales, que yo lo pondré entre comillas, de los expertos laborales, es supuestamente que el seguro social se convierta en una especie de albacea de todo lo bueno y supuestamente cree un fondo de desempleo, el cual, en palabras de la panelista, cree confianza, dice. Es algo terrible escuchar aquello que nos digan que creen confianza entre los empleadores y los trabajadores, cuando la verdad es que siempre estamos esperando que el Estado se convierta en un salvador de todos los estamentos. ¿Cómo podemos pedirle a un seguro social que siempre fue convertido en la caja chica de todos los gobiernos y en el último periodo se convirtió en la caja grande, que ahora quiera de alguna manera mantener al desempleo? Tomemos en cuenta que la norma que salió del fondo, el mal llamado fondo de desempleo, que es una metedura de mano a los fondos de cesantía de los trabajadores, primero que exige que uno tiene que estar afiliado un año, luego que tiene que pasar alrededor de 3 meses de no estar en actividad, y de ahí para darle un cierto dinero que irá bajando hasta un cierto tiempo. ¿Qué quiere decir esto? De que ese dinero en realidad no sale del aire. Miren que en Estados Unidos el desempleo se financia con los impuestos que pagan las empresas. Acá las empresas quieren pagar menos impuestos. Y lamentablemente siempre lo terminan consiguiendo. Los empresarios siempre terminan consiguiendo esto. La prensa hoy en día, lamentablemente, miren los grandes empresarios, que son los únicos que tienen voz. Ya lo mencioné en un anterior conversatorio. Los grandes empresarios, que son los únicos que tienen voz. Le escuchaba el día de ayer a este señor de la Cámara de la Pequeña Industria de Guayaquil, que siempre se dicen pequeñas, ¿no? Que tienen negocios modestos, pero, oh sorpresa, tienen carros muy caros, viajan todo el año, tienen tienen empresas muy bollantes, aparte de eso tienen muchos trabajadores, entonces yo no sé, de pequeños no tienen mucho, ¿ah? También hablaba, pues, un asesor, y siempre están refiriéndose, y ahí es donde el punto que yo quería llegar, siempre se están refiriéndose a atacar al Código del Trabajo. El Código del Trabajo para los empresarios y para todos los abogados de los empresarios, y al abogado que ustedes escuchan diciendo de que el Código del Trabajo impide el trabajo como tal, es una persona que no conoce la historia laboral. Y como decía el filósofo Nietzsche, quien no conoce su historia, pues está destinado a repetirla de nuevo. Y es así que entonces la ley laboral, vean, nació para proteger a los trabajadores. No me cansaré de decir en todos los diálogos en que la norma laboral está diseñada para dar protección a las partes más vulnerables de la relación de trabajo, como son los trabajadores. No es para proteger el trabajo. Esa forma de pensar, esa categoría se superó ya en la década del 60 del siglo XX. Porque se dieron cuenta de que no es que hay que proteger al trabajo, sino al trabajador, es decir, a quien ejecuta la actividad. De la misma manera, tomen en cuenta, y quiero que se den cuenta, por eso hay que estar muy a la expectativa con lo que va a suceder en un futuro, especialmente con todas las reformas laborales. Porque lo que el empresario siempre está buscando, miren, ellos piensan en futuro, ellos no están detenidos acá en el aislamiento, ellos ya saben que cuando van a salir
van a pedir los préstamos necesarios, le van a pedir prestado otra vez al Estado, van a poner gobiernos como pusieron al gobierno de Correa y pusieron luego al gobierno de señor Moreno, porque solo en nuestra ingenuidad pensamos de que vamos y votamos por personas. No, en realidad votamos por quienes los grupos de poder quieren que estén ahí, gobernando políticamente. Rafael Correa también le entregó al Estado, le entregó el Estado a los empresarios. Un grupo empresarial que se benefició con el grupo de Correa fue precisamente el señor Guillermo Lasso, que como lo dijo en una entrevista el señor Alberto Acosta, que ahora bueno estar en silencio porque veo que sus familiares han vuelto a tomar el poder del Banco Pichincha, y ya le quitaron a Fidelegas, decía precisamente y se quejaba diciendo de que el Banco de Guayaquil, sin haber obtenido o ganado más cuentos manejaba más fondos públicos. Y también los del Grupo El Juri. Eso el Grupo Cuencano El Juri fue el que más se benefició precisamente con el Grupo Correa. Entonces sabemos, miren, ahí uno va dándose cuenta quién fue el que va poniendo el dinero. ¿Sí? Entonces, por eso es que vean, para los empresarios están muy tranquilos. El gobierno de Correa, con la ley de salvamento a las empresas, precisamente les perdonó las deudas a los empresarios. Los empresarios vienen en este país, los grandes empresarios en este país se hacen de grandes deudas, no les interesa el resto del país y luego están pidiendo, mendigando siempre de que les perdonen. Y lamentablemente, como son gobiernos puestos por los grupos de poder, obviamente terminan siendo perdonados. Miren, ahora hay un gran dilema, precisamente, y también les escuchaba a este señor que es de la Cámara de Comercio de aquí de Quito, hablaba acerca de que van a quedar en iliquidez los bancos. ¡Uy, qué terror! Siempre hay formas de financiarse. Y los bancos no son los únicos. Lo que pasa es que debe transparentarse la información. Lo que sucedió en 1999 con el salvataje bancario en el gobierno de Yamil Maguad fue ocasionado por las pésimas decisiones de un gobierno también despilfarrador y banquero como fue el de Sixto Durán Ballén. Desde 1991 empezaría lo que en 1999 se concretó en ese tiempo. Porque miren, todo es una sucesión de actuaciones que ya venían desde de atrás. O sea, no es que Yamil Maguad un rato cogió, lanzó las leyes y quebró al país. No, esto ya vino con anticipación, lamentablemente. Y en todo esto, miren, y en todas estas crisis, lo que yo quiero que se den cuenta es que en todas estas crisis, en realidad, siempre le culpan al Código del Trabajo. Es increíble. Parece que vivimos definitivamente en una edad media. Los empresarios y sus abogados son definitivamente la Inquisición española. No sé quién quiera tomarse el título de Torquemada. Alguno de ellos debe tomarse el título de Torquemada. Quieren quemar a todo el que hable del Código del Trabajo. A todos los que hablen de leyes laborales. Esos son unos perversos, hay que quemarles. Desde 1980 que se regresó. Porque ven, a diferencia de lo que uno puede pensar, algún rato tenemos que hacer un conversatorio sobre historia del derecho al trabajo. Algún rato tenemos que hacerlo. Pero solo quiero dar una pequeña situación, ¿vean? Para que se den cuenta cómo el militarismo en nuestro Ecuador no fue tan malo, al menos para los trabajadores no fue tan malo. Porque recordemos que sería un militar, el general Enríquez Gallo, que daría a luz el Código del Trabajo. Estaba detenido, vean, en el Congreso de ese entonces. ¿Por qué? Porque era obvio. A los empresarios no les interesa las leyes a los trabajadores. Si por ellos fuera, quisieran tenernos explotados a todos. O sea, para el empresario, la verdad es que le interesa muy poco los trabajadores. O nada, diría yo. Luego tenemos, para 1966, miren, se crearía la obligación de que para ser visto bueno, tienen que estar al día con el Seguro Social. Miren, ahí nació esa obligación, porque si ustedes la buscan, no están en el Código del Trabajo, ni tampoco en la Ley de Seguridad Social. Eso lo crearon los militares, por eso digo, parece que los militares tuvieron una mejor visión, y mejor, desde la entrada de 1980, vinieron estos seres oscurantistas del proceder laboral a culparle al Código del Trabajo de todas las desgracias.
¿Por qué no hay trabajo en el Ecuador? Ah, es que el código del trabajo no permite la flexibilización. ¿Por qué en este rato estamos en iliquidez en la empresa? Ah, es que el código del trabajo es de perverso. A mí me impresiona. Siempre estoy diciendo que lean, hay un muy buen libro que se habla acerca de flexibilización laboral del señor Ayala Guerrón. Soy mucho mejor con los apellidos que con los nombres. Que lo pueden encontrar en la biblioteca de la Católica. Es un muy buen libro, a los cuales yo siempre a mis estudiantes los recomiendo, porque definitivamente alberga, nos demuestra cómo siempre que se flexibiliza la ley en este país, lo que provoca es más desempleo. Es más desempleo. Quiero darles lectura de una pequeña investigación que hice sobre el desempleo en América Latina. Porque estamos acostumbrados en el Ecuador efectivamente a decir que otros países están mejor que nosotros. Tenemos esa mala costumbre. Los empresarios, estos sanguijuelas de lo laboral, siempre viven diciendo que todos los países son mejores. Colombia, Perú, Chile al menos siempre está como una especie de efigie a todo lo mejor, ¿no? Lo que pasa es que se olvidaron que muchas de las situaciones que tiene Chile de buenas costumbres, independientemente, fue implantada por un régimen militar agresivo, dictatorial y hasta asesino, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando tú tienes esas prerrogativas, haces lo que tú quieras y creas una sociedad sumamente organizada y disciplinada, pero obviamente eso no está con el corazón. Miren el desempleo en Chile. Dice, el desempleo en Chile queda por sobre el 8% en el trimestre enero-marzo y llega a su mayor nivel desde el 2010. Vean, la tasa de desempleo para las mujeres se situó en el 9.7, esto es 1.4 puntos porcentuales mayores que el mismo periodo en años anteriores. Miren, desde el 2010 anda subiendo el desempleo en Chile. Tasa de desempleo en Argentina registró un nivel de 9.7 en el tercer trimestre de 2019 contra un 9.0 anotado en el mismo periodo del año previo. Dijo esto el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INDEC. Colombia, a nivel nacional durante el 2019 fue de 10.5, un 0.8% más que el registrado en el 2018. Reveló este viernes el Departamento Nacional de Estadística. El desempleo en Brasil indicó que el desempleo en el país durante el 2019 fue de 11.9. Y finalmente, el desempleo en el Ecuador aumentó 0.1 puntos porcentuales en diciembre del 2019 frente al mismo en el 2018, ubicándose en el 3.8. En ese sentido, sí, miren, Ecuador, pese a todo lo grave que estamos, tenemos un desempleo más bajo. Y de alguna manera está, sin embargo, como yo no soy estadístico, habrá, yo no quiero otorgarme esa función de los grandes económetros y de aquellos estudiosos efectivamente de las cifras. Solo lo que voy a hacer es una pequeña especulación, porque estamos ya en ese ámbito. El decirles, miren, tenemos a los países que se han convertido en la simbología, en la efigie de todo lo bueno para los empresarios en este país. Porque todos los empresarios siempre cogen el ejemplo de Chile, el ejemplo de Colombia, porque ellos dicen, miren, tienen acuerdos internacionales, tienen acuerdos multilaterales, ellos tienen flexibilización laboral, claro, y por eso miren el nivel de desempleo que tienen. Miren sus sociedades cómo están. Es que qué fácil que es decir eso, ¿verdad? Qué fácil que es echar la culpa a las leyes laborales. Cuando lo que en realidad, miren, lo que los empresarios en este país, creo que en todo el mundo, lo que son es niños malcriados. Eso es lo que es un empresario. Es un niño malcriado. ¿Han visto a los niños malcriados? En el juguetón, no sé, cuando vayan a comprar algo, algún juguete para algún familiar, fíjense cómo es un niño malcriado. ¿Cierto? Se para frente a su juguete y no lo va a dejar ir. Se pone a llorar, causa escándalo, y la gente, bueno, se impresiona un poco, ¿no? Eso es un empresario. Eso es un empresario, es un niño malcriado, que tiene todos los lujos, que le dan todas las facilidades. Pero como es un operante a tiempo completo, ¿no es cierto? Siempre vive en crisis. Siempre vive en crisis. ¿Pero por qué? Porque les encanta estar viajando al extranjero.
Vean, a mí me impresionó mucho que aquí todos los empresarios de este país les encanta irse a vivir en Estados Unidos. No les gusta este país. Y eso también debería analizarse. A mí me parece increíble que, por ejemplo, como ministro de Cultura, esté un personaje que viene a este país solo a dar unos 2, 3 conciertos, llevarse la plata y regresarse a Miami, porque el tipo trabaja allá. Yo no sé qué hacen aquí. Al señor Osvaldo Segura, al Pancho Segura que le llaman. El señor se fue a vivir a Estados Unidos y se nacionalizó gringo. Pero acá le recuerdan como el mejor tenista. ¿De qué? Si ya no es ni ecuatoriano. El señor Alex Aguinaga, por Dios. Él solo venía acá a patear un rato la pelota, ganarle el dinero que ganaba y se regresaba a México. Recordemos que Hugo Sánchez le encaró a él cuando se quiso nacionalizar mexicano y le dijo, señor, ¿usted cómo así quiere nacionalizarse mexicano si nunca ha estado con México? Vean, ese es el ecuatoriano, lamentablemente. Es un personaje que no le gusta a su país. Ese es el problema del empresario. Porque los empresarios sueñan solo con Europa, solo sueñan con Estados Unidos. Y les digo que son inútiles porque efectivamente no saben hacer dinero. Se aprovechan precisamente de un estado famélico que no ha tenido verdaderas leyes que controlen la rapiña empresarial. Rafael Correa desde el 2008 nos prometió una ley antimonopolios. ¿Pero cómo? Si sus grandes amigos era el señor Wright de Supermaxi, era el señor El Curi, ¿cómo? ¿Cómo van a crear una ley antimonopolio? Eso es lo que necesita el país. ¿Quieren que el país avance? Creemos una ley antimonopolio. Dejemos de estarles condonando las deudas a los empresarios, pero por miles de millones. Y sí, hagamos una verdadera. La anterior vez y me ratifico, lo dije. Debemos empezar a hacer una verdadera categorización de los empleadores. Porque mucha gente que me escucha tal vez se va a sentir aludida porque el padre, la madre, el pariente, el vecino, el amigo, tiene algún negocio. No sé, una papelería, tenga algún bazar, tiene una panadería. No me refiero yo a esos empleadores. Ellos en realidad merecen otro trato. Ellos sí son los que verdaderamente requieren el, el apoyo del gobierno. No digo que las empresas grandes no los requieran, también las requieren, obvio, pero no por eso vamos a querer destruir todo lo que se ha construido. Imagínense, desde básicamente la segunda mitad del siglo XIX, a partir de 1860 más o menos, en que empieza el gran boom de los sindicatos. Hoy lamentablemente, miren, los sindicatos solo son los fantasmas. Para mí, debo decirlo con tristeza, los sindicatos modernos, especialmente en el Ecuador, solo se han convertido en una agencia, que me disculpen todos, ¿no? Es una agencia de colocación de parientes en altos puestos públicos, nada más. Porque si ustedes se ponen a analizar a los hijos, a los parientes, a los cónyuges de quienes son dirigentes sindicales, les van a encontrar en muy buenos puestos en el Estado. Eso hay que hacer la investigación, ¿no? Yo no voy a decir absolutamente nada más, hagan la investigación. Entonces, con esto aquí, ¿cuál es la finalidad a la que quiero llegar? Es de que no nos dejemos convencer de estos seres que siempre están tratando de golpearle al derecho. Están tratando siempre de golpear, porque ellos saben que si le golpean hoy, tienen un derecho para el futuro, un derecho ya no solo para ellos, sino para sus descendientes. Porque ellos no piensan en ahora, por eso vuelvo a insistir. El grupo El Curi no está pensando ahorita, ellos saben cómo van a recuperarse. Vean, a nivel mundial ya deben estar tomando las direcciones necesarias quienes controlan las empresas como el grupo Bilderberg, o el grupo Rockefeller, todos esos grupos, ¿no?, que manejan ingentes cantidades. Ellos ya deben tener ya el plan, es más, ya deben tener solucionada la vida. El problema es para la clase media. Y obviamente para los gobiernos escuálidos, como el Ecuador. Pero no por eso tenemos que creer que destruyendo las instituciones laborales vamos a conseguir que el Ecuador salga adelante. Mejor todo lo contrario. Miren cómo las estadísticas no nos mienten. Las estadísticas no mienten. Y estas son estadísticas que están sacadas por los
entes oficiales de cada uno de los gobiernos. Cualquier persona puede ingresar a Google, ingresar a los organismos, a los organismos o a las instituciones oficiales de cada uno de los gobiernos que yo nombré, y van a encontrar estos datos. No necesitan creerme a mí, están estos datos colgados en las páginas oficiales. Pero ¿qué es lo que nos demuestra? Que estos países en los cuales existe libre mercado, existen acuerdos internacionales, existen acuerdos multilaterales con Estados Unidos, con Europa, todos viven eso, ¿no? Recordemos que Colombia tiene un acuerdo internacional con la Unión Europea. ¿De qué le sirve? De nada. Para los trabajadores, de nada. O sea, de pronto Colombia, como saben, sí, ya tiene, no sé, pues los carros de último modelo, las televisiones 4K, las computadoras las impresoras 3D, ¿no? Qué bonito, sí, pues tener la tecnología, pero si seguimos teniendo un pueblo sumido en el desempleo. Entonces no ganamos mucho, ¿no? América Latina está sumida en el desempleo, pero es precisamente porque nosotros tenemos una concepción errada de lo que significa precisamente generar trabajo. Cuando uno compara justo con las economías europeas, se dan cuenta de que mejor a quien se le protegió más fue al trabajador, porque el que produce las riquezas del trabajador. Hagamos un poco de historia. ¿Cuándo nació las vacaciones? Las vacaciones en el sentido de que el trabajador se divierta nació en Alemania. Porque obviamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los trabajadores se dedicaron a laborar, obviamente ellos también venían de una crisis gravísima, como fue casi la destrucción de la mitad del país. Una fragmentación política agresiva de lado y lado. Porque no solo los rusos arremetieron con fuerza contra el pueblo alemán, también serían igual los franceses y norteamericanos, y especialmente los franceses, que no le tienen mucho aprecio a los alemanes. Y ellos por eso tuvieron que establecer que las vacaciones sería bueno que las personas aprendan a viajar, aprendan a distraerse. Porque un trabajador que trabaja bajo presión, tarde o temprano explota. Y hoy quieren hacer eso. Hoy quieren hacer eso. Debemos tener mucho cuidado con las reformas laborales que se van a impulsar. Este primer balance, lo que quiero que se den cuenta es de que el aparato empresarial sigue culpándole al Código del Trabajo. Desde 1938 le vienen culpando de todos los males. Le dicen que es como un candado, que necesitan flexibilizar, que no crea empleo. Es que, insisto, la ley laboral no crea empleo. Lo que hace es proteger al trabajador. Lo protege en su labor. Porque cuando un trabajador se queda sin su fuente de trabajo, sin su remuneración, él no tiene nada. Vean, hasta la tienda más paupérrica en el Ecuador, la más pequeña, cuando el trabajador sale, él sale sin nada. El empleador, aunque sea poco o mínimo lo que tiene, pero él se queda con eso. Es decir, que queda con un pequeño remanente. Y es lo que está pasando ahora. ¿Sí? Reitero. Las formas en que se están terminando las relaciones laborales definitivamente siguen siendo ilegales. Tendrían que transparentarnos. Tienen que transparentarse. Las cifras tienen que transparentarse. Las empresas nos están diciendo que no tienen ningún solo ahorro. Las grandes empresas nos dicen que no tienen ningún solo ahorro. Sin embargo, tienen las capacidades de mantener una serie de plataformas. Los grupos de poder otra vez vuelven a hacer presión en el Ecuador. Ejemplo de eso fue la Cámara de la Construcción, que solo con la ley de justicia laboral, que ingresó un artículo y una institución como fue el contrato de obra determinada en el giro de la empresa, lo más nocivo que se ingresaba en este país, aumentaron su producción en el 2017 y 2018. Por eso son un grupo de poder, ¿no? Y son los primeros que están pidiendo que se regrese la actividad. ¿Por qué? Porque ellos ganan millones de dólares. Es lamentable de que haya una institución tan inútil, un elefante blanco que ha hecho muy poco
y que solo ha hecho propaganda, creo que política, y que cuando les entrevistaron salieron a decir con una estadística tan pírrica, indicando de que es la Corte Constitucional que más fallos emite en la región. La Corte Constitucional hoy nos ha quedado muy corta. El aparato constitucional es bastante inútil, porque definitivamente hoy se va a afectar, o se está afectando, el derecho de todos los ecuatorianos, no de los 8 millones que son de la PEA, o los 3 millones que tienen trabajo formal, o de los 5 millones que están en el subempleo o desempleo, no, es de los 17 millones de personas. Porque si eres un niño, tarde o temprano crecerás, tendrás que trabajar. Y si eres un adulto mayor o jubilado, significa que estás dependiendo de que haya gente que trabaje para que haya para tus pensiones. Todos estamos involucrados dentro de la órbita laboral. Si no nos damos cuenta de eso, estamos perdidos. Por eso este país no avanza, porque tenemos empresarios que son niños malcriados, que solo quieren que les den gusto, regalándoles el carrito de lujo. Tenemos a un sector constitucional que les importa un pepino. No les importa en absolutamente nada la situación jurídica del país. Es gravísimo. Ya deberían haber dado por lo menos algún informe de protección de algo, no sé. O indicar de que efectivamente el ministerio tome las riendas en base a la Constitución. Y vean cómo regresamos al punto en que yo había iniciado. Irrenunciables e intangibles. ¿Para qué? ¿Para qué hacen que los derechos del trabajador sean irrenunciables? Si resulta que ahora les dicen, no, ya no les vamos a pagar, o no, ¿sabes qué? Ándate nomás porque ya no te necesito. ¿Para qué intangibles si dicen, bueno, te voy a pagar una remuneración, pero ahora como ya no pueden, entonces te pago otra? De por sí la Constitución de Montecristi era un parapeto, de una tarima, de una payasada política que tiene nombre y apellido y no lo voy a decir ahora. Porque en esa Constitución no apostó en absolutamente nada. En materia laboral no apostó en absolutamente nada. Por decir que desaparecía el trabajo por horas y la tercerización, algún rato vamos a hacer el análisis de esa Constitución y de mejor sus repercusiones nocivas y negativas en materia laboral. Algún rato hacemos ese conversatorio. Hoy les dejo plantear esa pequeña incógnita. Eso es mentira. Cuando desaparecieron el trabajo por horas y el trabajo tercerizado, los únicos que se siguieron beneficiando de aquello fueron los empresarios. Nunca se benefició el trabajador. Pero obviamente esto hay que profundizar. Creo que, bueno, me he alargado un poquito, quizá mi intervención esta vez quise ser un poco más corta. Bueno, sí me dejé llevar. Estos son temas que no se los puede dejar sueltos. Hay que acusarlos, la verdad. Porque lamentablemente, insisto, el trabajador, aquel que efectivamente se queda sin trabajo, es despedido. Él no tiene voz, no tiene voto. Mientras que yo, en cambio, a los empresarios los veo todos los días, para mi malestar, los veo todos los días en canales de televisión, en revistas, en periódicos, ahora modernamente en redes sociales, todos siempre diciendo exactamente lo mismo. Que el Código del Trabajo no genera trabajo. ¿Cómo va a generar trabajo un código? Una ley laboral, ella no genera trabajo, ella lo que genera es protección. Pero como eso, insisto, son gente que no sé qué estudiarían. Yo sí la vi. Pero obviamente no han estudiado lo que significa la cuestión social. Yo creo que eso deberían dar en esas universidades pagadas, en donde solo enseñan a hacer plata, ¿no es cierto? Entonces, en esas universidades que sacan luego a estos energúmenos, deberían empezar a tener un sentido social. Y por eso quiero despedirme, bueno, no despedirme, dar paso, si existen preguntas, quiero efectivamente decirles, ese es el valor de la universidad pública. Los que nos educamos ahí, porque yo me eduqué en la Universidad Central del Ecuador, a mucho orgullo. Los que nos educamos en la universidad pública, muchas veces lo hacemos para tener una profesión y alcanzar el cielo. Eso hace la educación pública por todos y cada uno de sus estudiantes. Ayudarles y darles herramientas para que alcancen el cielo.
Nunca olviden eso. Nunca. Veamos si tenemos algunas preguntas. Mi estimado amigo Eric Barba nos manda un saludo. Saludos, doctor Ernesto Flores. Igual yo también le saludo a mi estimado Eric, abogado Barba. Soledad Peñafiel, una gran amiga, un excelente aporte. Gracias, estimada amiga. Juan Yepes, excelente aporte, doctor. Como siempre, usted es una persona muy letrada. Gracias. En realidad, no tanto. Ángeles Cantuña, excelente, doctor. Gracias. Andrés Vidal Arellano, joven Vidal, un saludo allá en Manabí. El único en vivo que voy a quedarme a ver. Gracias, gracias, joven Vidal, en realidad. Cristian Fernando Albert Pazmiño, gran amigo. Mi doctor, gracias por su contribución al humilde conocimiento del derecho laboral. En realidad, mi conocimiento es más humilde, la verdad. Juan Yepes, y en ese caso, estimado doctor, ¿qué se podrá hacer en la situación actual del país? Bueno, me detengo un ratito en este. Y yo obviamente saludándole acá al amigo Juan Yepes, sí me acuerdo de usted, joven Yepes, fue alumno mío. Bueno, va a haber un conversatorio, y yo igual lo voy a seguir promocionando en mi Facebook, va a haber un conversatorio, no me quisiera adelantar sobre justo las normas o las reformas que se quieren impulsar en el derecho al trabajo. Por eso no profundicé en aquello, porque efectivamente se va a hacer un conversatorio en el cual me han invitado y el cual estoy muy honroso igual de participar. Pero yo me adelantaría un poco diciéndoles de que nada está escrito en piedra. Y así como se logró votar esa falacia, porque no podía decirse de otra manera, de la injusticia laboral que determinó de que los trabajadores no podían ganar como utilidades más de un cierto número de salarios básicos unificados y que no llegaban ni a $9,000, de esa misma manera se puede pedir las inconstitucionalidades. Ahí llamo a que tengan conciencia social esos jueces de la Corte Constitucional y dejemos esa propaganda, porque lamentablemente ahora a todos nos gusta la propaganda. Hay que ponernos a trabajar también, pero yo creo que por ahí estaría un poco la solución. Pero estemos atentos, porque va a haber un conversatorio efectivamente en materia laboral abordando precisamente las normas que pretenden publicarse en el registro oficial, que pretenden ser analizadas por la Asamblea. Mi primo Fabi, un excelente primo, gracias, igual saludos allá en la casa también. Buena transmisión, mi doc. Bueno, ahí no sé si se refiere a Andrés García, no sé si se refiere a que salí bien o la cava está bastante bien. En todo caso, yo espero que por lo menos la filmación haya salido muy bien. Melina Uvidia, ¿cómo está, señorita Uvidia? Espero que saludos a su familia, a su señora madre, esperando que todo esté marchando bien con ustedes. ¿Ah? Buenas tardes, doctor. Es bastante inquietante todo lo que se está pasando con los trabajadores, pero mi pregunta es que siendo el caso, están notificando la terminación de la relación laboral por medio del 169, numeral 6. ¿Cuál es la forma en la que deben proceder los trabajadores? Iniciando un reclamo en el Ministerio de Trabajo o una acción judicial. ¿Cómo llegar a impugnar un acta de finiquito, ya que muchos trabajadores aceptarán las arbitrariedades por parte de los empleadores? Bueno, señorita Uvidia, perdón, ya he hablado 53 minutos. Ya me da sed. Bueno, tuvimos ya, y sí hablamos del 169. Una vez que se abra la función judicial definitivamente, y ahí, vean, a mí me preocupa también el sector empresarial. Los llamo de inconscientes, pero porque en ellos está sacarnos adelante. De las grandes empresas, de los grupos de poder, ellos son los que tienen que sacarnos adelante. Y hasta ahora no se han dado cuenta. Eso es lo que a mí me da ira. No el trabajador. El trabajador trabaja. La clase media trabaja. Y hacemos que este país crezca. Pero quien nos va a sacar adelante son ellos. Por eso, y no se dan cuenta de que estos despidos masivos, lo que mejor, eso sí va a ocasionar el quiebre de empresas. Y saben, la parte más cómica de todo esto es que muchos de estos empresarios que consideran que estaba bien aplicar supuestamente el 169, numeral 6, que yo le conmino, estimada señorita Ovidia,
Más abajo en mis publicaciones está precisamente la que hice sobre esta situación. Mírela, es solo para no repetirla, pero estoy contestando en parte. Mírela, ahí está incompleto, ¿por qué no puede aplicarse esto? Y así aplicarlo es despido intempestivo para mí. Y yo espero que los jueces con justa razón apliquen de esa manera. ¿Sí? Y van a darse cuenta los empresarios que mejor por tratar de evadir, o ahora digo yo, utilizar el código del trabajo, mejor van a terminar desembolsando más dinero de lo que en realidad creen, en vez de buscar estrategias entre el sector productivo y el sector legal, buscar estrategias para mantener los trabajos y llevar a puntos, digamos, a niveles de supervivencia. Pero obviamente, mire, insisto, yo no creo tener la solución, ¿sí? Las soluciones son complejas y un abogado no va a poder solucionar todo el mundo. Estas son situaciones de estudios entre grupos de profesionales, pero comprometidos, actualistas, economistas, administradores, obviamente abogados, personas que conozcan el sector público y privado. Un grupo así tiene que reunirse y pensar en soluciones efectivamente viables y humanas. ¿Sí? Ahora, si vamos a estar dándoles a los mismos de siempre, que lo único que saben hacer males o más plata, estamos jodidos, ¿ya? Iniciando, bueno, el Ministerio del Trabajo lo único que permite es poner como siempre una supuesta denuncia de que en el despido. No es prueba plena. Tocará ver qué hacen los empleadores. Yo insisto a todos aquellos que han optado por este 169 numeral 6 todavía, para mí están a tiempo de llamar a tus trabajadores. ¿Sí? Están a tiempo de recular, retroceder y mejor devolverles el trabajo. Antes de que tengan que pagar indemnizaciones sumamente altas, ¿ah? Porque tomen en cuenta de que pagar a un trabajador, bueno, tal vez no sea mucho, hasta 5 años. Pensemos que les paguen el máximo, que es 400, el mínimo, no que $400. Por 5 años sería 4 por 5, 20, $2,000 por despido intempestivo. La cuarta parte de eso, 2,500. Despido y desahucio. Proporcionales, 13º, costo y vacaciones, hay que ser unos 3,500. 3,500 tal vez en verdad no resulte mucho. Pero si sumamos por 2, 3, 5, 10, 15 trabajadores, son cantidades importantes. Son cantidades importantes. Y yo estoy solo dando la cuestión básica, ¿no? Estoy solo dando la cuestión básica. Luis Aguaguiña, abogado Aguaguiña, excelente exposición. Gracias a usted, joven Aguaguiña. Muchas gracias, doctor, por sus aportes muy valiosos. Francisco Javier. Cris Gabriel, perdón. Excelente, doctor, sus aportes. Saludos. Sofía Padilla Páez. Nos dice, buenas tardes, doctor, un abrazo a la distancia. Igualmente, mi pregunta radica en lo siguiente. ¿Existe una empresa en la que se van a hacer nuevos contratos con una reducción del 25%? Sin embargo, en los roles se refleja el pago normal. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? Gracias, mi doc. Adelante, Universidad Central del Ecuador. Así es. Bueno, hay un refrán que dice más rápido cae el mentiroso que el ladrón. Que a uno le quieren pagar, yo creo que sí, este es uno de los mecanismos que también me han estado consultando y he estado escuchando de que van a hacer aquello. Las pruebas van a ser de que efectivamente les están pagando menos. Yo ahí aconsejo a los empleados que tengan cuidado. El artículo 173, numeral segundo, habla acerca de la reducción de la remuneración, que también es causa de despido intempestivo, es causa de visto bueno, y el visto bueno luego puesto a conocimiento del juez le puede convertir en despido intempestivo. O sea, que tengan cuidado, tomen en cuenta de que ¿cómo se llama esto? Los plazos de prescripción están detenidos. ¿Sí? Yo en realidad esta charla la hago más porque, o sea, si algún empleador se sintió un poquito mal cuando les dije que somos niños mal criados, pero en realidad les estoy dando consejo a ustedes, más que al trabajador.
trabajadores tienen todos los derechos, nunca se olviden de eso. El trabajador tiene todos los derechos, porque el código del trabajo es para él. El dueño de los derechos es el trabajador. El empleador es quien debe cumplir con esos derechos. ¿Ya? Estefanía Morillo, saludos, doctor. Igualmente saludos. Muchas gracias, doctor. El aprecio es mutuo. Son muy valiosas sus conocimientos, Melino Lidia. Igual, un abrazo y a la distancia. Brian Mier, saludos, doctor. Muy valiosos sus aportes. Igualmente todos ustedes. Bueno, hoy estuvimos, como les dije, haciendo un pequeño balance. Más adelante, en esta semana, yo les invito a que estén atentos igual. Habrá algún tipo de propaganda. Tal vez tengamos un conversatorio precisamente de las reformas al Código del Trabajo, entonces ahí de pronto profundizaremos la cuestión más legal. Hoy tratamos de hacer un balance, como yo les dije, un balance de cómo han ido las cosas y de cómo tenemos una perspectiva para el futuro. Lamentablemente, miren, para los trabajadores, el futuro siempre es gris. No es negro, yo no puedo decir que es negro, porque jamás es negro. Siempre va a haber situaciones que destruyan y denosten ciertas instituciones jurídicas, pero asimismo también hay criterios, y buenos y grandes criterios. Quiero recordar a la doctora Yolanda Yumbay, que a través de una de sus resoluciones cuando era jueza de la Corte Nacional, que fue recogida por un buen amigo mío, que es el abogado Sergio López, en su proyecto de investigación, al cual yo tuve el honor, pues, de precisamente tomarle el grado, planteaba precisamente la eliminación del Fondo Global de Jubilación, ¿sí? Que fue inventado por allá por el 2005 para quitarles la jubilación a los trabajadores, la jubilación patronal a los trabajadores. Nada está escrito aquí. ¿Sí? Lo que es importante es evitarles precisamente el sinsabor que significa que los derechos sean reducidos. El trabajador siempre es la parte más vulnerable. Nunca olvidemos eso. De mi parte, bueno, Dayana, doctor, muy importantes sus aclaraciones. Muchas felicitaciones, saludos. A usted también, mi estimada Dayana. Carla, saludos, doctor, un abrazo a la distancia. Mis estimados, conmigo, esperemos volvernos a ver. Mando un saludo fraterno, insisto, a toda la comunidad universitaria. Esperemos y pensemos de que efectivamente, y como lo ha dicho nuestro rector, que el gobierno analice y se dé cuenta de que efectivamente tan grande y grave como es esta pandemia, también es igual de necesario y neurálgico la educación. Ningún país del mundo se ha levantado sin educación. Ninguno. No existe. Eso no existe. Las grandes potencias es porque precisamente hacen acopio del conocimiento. Así que yo les exhorto a todos ustedes de que efectivamente sí, hay que defender nuestra universidad. Hay que defender a la educación pública. Conmigo, hasta siempre, que casi me sale de nuestro otro tocayo, el doctor Jaime Rodas. Conmigo, un abrazo fraterno, nos volveremos a ver, esperemos que con mejores noticias y la próxima vez me comprometo a hacer un conversatorio un poco más ameno y menos apocalíptico, diría yo. Muchas gracias, una muy buena tarde y esperemos que esta situación del COVID ya sea cada vez superada. Un abrazo, manténgase en las casas y esperemos que las cosas mejoren. Saludos.